vamos a dar paso a la formación de esta mañana, cuyo título es ¿Qué partido para hacer la revolución? Y que va a dar el compañero Alex de Instagram. Adri, perdón. Bueno, yo voy a intentar haceros una introducción para una discusión sobre qué partido hoy, como decía el título, qué partido para hacer la revolución, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a un primer elemento, que es reivindicar la actualidad de la revolución hoy, que ha sido puesta en cuestión tantas veces, ponerla sobre la mesa. Y discutir qué tipo de herramientas tenemos que construir para eso, ¿no? Como nos han dicho otros tantos revolucionarios y revolucionarias que han venido antes que nosotros y nosotras, cuando pensamos en qué tipo de organización construir, lo que parece una evidencia, pero no lo es tanto y hay que concretarlo, y hay que llevarlo a cabo, es que una organización revolucionaria, como la que llevamos debatiendo aquí, estos días de escuela, como la que debatimos a lo largo de nuestra militancia diaria, es un instrumento para hacer revolución. Y ese es el objetivo central que tiene. Y no debemos olvidar nunca esa cuestión. Cuando pensamos en la necesidad del partido, no lo hacemos desde un punto de vista de fetiche o de melancolía de un pasado que ya no existe. Es decir, lo hacemos desde un punto de vista desde una coherencia de cómo creemos nosotros que se puede cambiar el sistema, se puede deshacer el sistema capitalista y construir una sociedad diferente. Y eso es importante porque vais a ver que aunque la formación sea qué partido para hacer la revolución, voy a tardar en hablaros del partido. Y os voy a hurtar la cuestión del partido de la presentación. Es decir, muchos veréis, muchas, que hay cosas que se han tratado en los diferentes talleres. Yo creo que no se puede hablar de qué partido, de qué herramienta para hacer la revolución sin analizar todo el conjunto de condiciones que hacen necesaria esa herramienta. Entonces, algunas cosas sonarán, parecen repetidas, pero yo creo que eso significa que vamos en el buen camino de señalar cuáles son los elementos centrales de discusión hoy en día y ponerlos sobre la mesa. Yo voy a partir de una serie de premisas, son unas 8 premisas, podrían ser otro número, para mí, yo las he organizado en 8. La primera de ellas, yo voy a afirmar y luego podemos discutir o podemos debatir si esas premisas se cumplen o no se cumplen para verificar qué tipo de organización construir. La primera de las premisas es que la clase obrera es sujeto de cambio. Hay que analizar esa clase obrera, los cambios que se han dado, qué transformación se ha dado en la forma de organización de la producción dentro del capitalismo. Pero lo que sí sabemos y lo que es una constante es que es una clase que, al contrario que clases anteriores que han ascendido y han logrado imponer un nuevo sistema, ni tiene poder económico, como la burguesía cuando derroca al feudalismo, ni tiene poder político. Por lo tanto, esas son las condiciones previas que este sujeto de cambio tiene para nosotros. Este sujeto potencialmente revolucionario tiene diferentes niveles de conciencia. Hemos discutido también a lo largo de la escuela, es decir, está impregnado de valores de la sociedad, del sistema burgués, que es el sistema dominante, y hay diferentes niveles de conciencia. Esos diferentes niveles de conciencia llevan incluso a intuiciones de clase, llevan a explosiones, llevan a un cuestionamiento del sistema en el que se vive. Por eso es potencialmente revolucionaria, pero la conciencia no se desarrolla por sí sola y no se desarrolla de manera mecánica, solamente a través de la lucha, pero también a través de la vinculación de esas luchas con los elementos políticos que vayan a poner en cuestión el sistema en su conjunto. Puede realmente darse saltos de conciencia que hagan que esa clase, que es potencialmente revolucionaria, se convierta en una clase de facto revolucionaria. Otra premisa es que la juventud tiene que ser para cualquier revolucionario que hoy en día se plantee cómo destrozar el sistema, cómo acabar con el sistema capitalista, es un elemento central, por su lugar que ocupa en la producción, por el momento vital y por la falta de cargas familiares que suele tener la juventud, por las características objetivas que tiene de concentración, mucho más la juventud que se encuentra todavía esclavizada, cuando es más joven, pero también la universitaria, menos la juventud trabajadora, sobre todo en los países donde está castigada por altas tasas de paro, pero no debemos olvidar la visión internacional, una parte de la producción de la más clásica, de la gran concentración de fábricas en el tercer mundo, que también
agrupa a estos sectores. Debe ser un elemento central porque la política hacia la juventud es crecimiento de la edad revolucionaria, es ensanchar nuestro campo social, es moralizar al conjunto de la clase y es apoyar a la clase en esa tarea histórica de derrocamiento del capitalismo. La sociedad no se puede transformar sin la toma del poder. Esa es la cuarta premisa. No puede haber ningún tipo de transformación ni de superación de la sociedad capitalista si no se toma el poder. En el panorama que vimos han aparecido en relación a la evolución de la lucha de clase, a la aparición del estalinismo, a las distintas ofensivas de la clase dominante, han aparecido nuevas concepciones de cómo cambiar las cosas. Movimientos sociales, reivindicaciones diversas, fragmentación de los mismos, reivindicación del movimiento de los movimientos, que en un momento dado puede construir un poder alternativo. Ninguno de esos movimientos es capaz por sí solo de ganar sus reivindicaciones más avanzadas ni de acabar con el capitalismo. Esto es interesante porque si discutimos sobre cosas concretas, que yo creo que aquí es interesante, por ejemplo, nunca se va a acabar con el patriarcado, desde mi punto de vista, si no se hace un proceso de toma del poder y de construcción de una sociedad diferente. ¿Significa eso que tomando el poder, cambiando la organización económica, se va a acabar con el patriarcado? No, no es algo mecánico. Sabemos que no es así. Pero lo que sí sabemos es que si no se construye una herramienta de ese tipo, un partido que plantee la cuestión de la toma del poder y con el que se lleva a cabo un proceso revolucionario, no va a haber nunca se va a acabar con el patriarcado. Y lo mismo con otras reivindicaciones, es decir, cuando pensamos en el ecologismo, los movimientos ecologistas y demás, por sí solos tienen incapacidad manifiesta para alcanzar sus objetivos. Incluso a menudo se toman posiciones interclasistas y composiciones interclasistas. La quinta premisa: no se puede construir ningún poder alternativo sin derrocar al que existe. No existe la capacidad de hacerlo caer por inacción. El capitalismo no muere por inacción. Más al contrario, demuestra a lo largo de la historia que es capaz de adaptarse a todas las situaciones e incluso cooptar las reivindicaciones que en un momento dado vienen a plantear o cuestionar ciertos elementos del sistema. Tampoco se va a cambiar a través de los parlamentos y de las instituciones, de manera gradual, o utilizando el Estado como una herramienta neutral, obviando su naturaleza de clase. Por lo tanto, la toma del poder es una cuestión que no sabemos cuándo se puede dar, que depende de unas condiciones concretas y por lo tanto para lo que hay que prepararse a través del desarrollo de una práctica, pero también a través de la elaboración de un plan que parte de un análisis de cuál es la realidad, las correlaciones de fuerza, etc. La séptima premisa: este plan se hace a través de la construcción de partidos de vanguardia. Un partido revolucionario debe construirse a partir de la militancia activa y constante, convirtiendo la cuestión de la revolución en una cuestión central para revolucionar a la revolucionaria. Es decir, todos aquellos que quieren destruir el capitalismo saben que se enfrentan a un enemigo poderoso, lleno de posibilidades, de herramientas para reprimir cualquier movimiento que exista, para reprimir cualquier intento de superación, y por lo tanto tiene que trabajar en el mismo sentido, es decir, con una dedicación hacia algo que sabe que es complicado, pero que es posible y que no lo ha demostrado la historia. La existencia de un núcleo revolucionario es vital para eso, un núcleo revolucionario que vaya creciendo con el tiempo, que aprenda de los errores, que sepa sacar las lecciones, que vea cuáles son las virtudes y los defectos, que se construya más una confianza conjunta que haga que el núcleo revolucionario sea capaz de responder ante las situaciones imprevistas de la misma forma y con en un mismo sentido. Y son elementos que hay que poner y que hay que poner aquí sobre la mesa. Sin un núcleo revolucionario, esos saltos de conciencia que no se dan automáticamente serían imposibles, ¿no? Por muchas luchas justas, honestas y necesarias que hay. Un partido tiene que estar en contacto con esas luchas, porque un partido no va a hacer la revolución por sí solo. No existe el partido, esta visión del partido profético que va adelante de las movilizaciones. Debe ser el mayor garante de la construcción de las movilizaciones, de la apertura de brechas, del ensanchamiento de brechas, planteando una batalla contra el capitalismo de manera constante, pero sabiendo elegir cuáles son las tácticas
más adecuada a cada momento, siempre subordinada, bajo mi punto de vista, al objetivo estratégico, porque cuando no pasa así, realmente esas organizaciones acaban perdiendo el valor. Y la octava premisa, que yo creo que es obvia, pero que merece la pena también decir, es decir, el partido es un medio, la toma del poder es otro medio, el derrocamiento del capitalismo es otro medio, porque nuestro objetivo es construir el comunismo. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y nos dotamos de las herramientas que nos permiten saltar hacia ese objetivo. Y eso es importante porque efectivamente ninguna revolución termina el día que se toma el poder, sino más bien que ahí es cuando se abren nuevas tareas históricas para el conjunto de las revoluciones revolucionarias. Hoy, para mí aquí, merece la pena que discutamos qué herramientas construir hoy para plantearnos la cuestión de la toma del poder y el derrocamiento del sistema capitalista en el contexto actual que nosotros vivimos. Como decía antes, me es difícil entrar a una discusión sobre el partido. Habéis visto las premisas, tienen una cierta coherencia unas con otras, sin que analicemos las diferentes cosas. Una de las primeras cuestiones es ese sujeto potencialmente revolucionario. Ya hablamos de clase obrera y hemos tenido que discutir, sobre todo a partir de la caída del muro, del surgimiento de nuevos movimientos sociales, con toda una serie de corrientes que bien han negado la existencia de la clase obrera y han impugnado su papel como sujeto de cambio en este momento, o bien la han fraccionado en diferentes entidades con identidades distintas, etc. Sin embargo, hay que entrar yo creo, confrontar bien con todas esas corrientes. Es decir, para decir que la clase trabajadora no existe hoy, mínimamente hay que demostrarlo de manera empírica. Si analizáramos la situación mundial en una visión más global, sin entrar en detalles más estatales sobre sectores o sobre composiciones concretas, la clase obrera hoy, y con eso huimos de la visión también fetichizadora que convierte a la clase obrera en una imagen estática que no cambia. La clase obrera hoy es decir, conjunto de gente que tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder sobrevivir, es decir, que lucha por su supervivencia a partir de eso y que no tiene nada más, es más numerosa que nunca. A veces incluso se dice, claro, cuando Marx escribe que ahí era muy sencillo, ¿no? Porque ahí la clase obrera como que era una cosa muy patente. Eso en primer lugar no es cierto, y en segundo lugar, hoy en día esa clase es más numerosa, incluso tomando los mismos elementos de definición que plantea Marx y que plantea Lenin, que en ese momento. Y por lo tanto, no es verdad que no exista la clase obrera. A menudo esa visión tiene un tono eurocéntrico, ¿no? Es decir, los cambios que se han producido sobre todo en los países avanzados, en cómo se produce, en las reformas laborales que se han hecho, con la deconstrucción del estado de bienestar, es lo que provoca que haya una visión como, bueno, ya el trabajo no es lo que es. Olvidan siempre las grandes concentraciones de mano de obra en los países del sudeste asiático, por ejemplo. Grandes concentraciones de mano de obra que no tienen nada que envidiar al Manchester que Engels conocía y que Engels describía. No, nada que envidiar. Es verdad que se han producido cambios y que esos cambios tenemos que analizarlos. Cambios según la revolución tecnológica, una capacidad mayor de concentración del capital, deslocalización de las diferentes partes de los sistemas productivos para concentrar las partes más pesadas que requieren una mano de obra menos cualificada, que además requieren menos salarios porque es donde la plusvalía puede desarrollarse de una manera mayor. Todas esas partes se han trasladado a esos países del tercer mundo, ¿no? O sea, la relación de centro-periferia, y los países occidentales se han concentrado otro tipo de sectores productivos. Y hay varias cosas que yo creo que merecería la pena entrar a discutir. Por un lado, el dominio del sector servicios, digamos, con anterioridad, el fin del sector secundario, el sector industrial, es falso, porque se deslocaliza, pero incluso en los países avanzados sigue habiendo sectores industriales, los que eran industriales, no los que no lo eran. Pero muchas veces se convierte el sector servicios en un sector diferente, mejores condiciones laborales, otra forma de organizar la producción. El sector servicios tiene un problema enorme, que es un conjunto de ramas muy diversas en las que se encuentran distintos tipos de empleo con distintas relaciones entre asalariados y empresarios. Por decirlo de una manera, por ejemplo, un McDonald's
tiene una forma de organizarse también fordista. Es la misma forma de organización fordista. Es decir, tenemos que reducir el máximo el tiempo para producir más en las mismas unidades de tiempo, de manera que la tasa de explotación sea mayor. Por lo tanto, nada tiene que ver eso con otros sectores que tienen una posición en el sistema de producción también de mayor control, grandes gerentes, de empresas, de publicistas, de marketing, etc. Hay que ver eso en su conjunto. Según algunos datos, la estructura de clase del capitalismo ha permanecido, y esto se puede discutir con otros datos seguramente, casi inalterada a lo largo de su historia. 5% pertenece a la clase dominante a nivel mundial. Entre un 15 y un 20% pertenece a lo que podríamos denominar una clase media, una pequeña burguesía que es capaz de mirar, que tiene ciertas propiedades, pero también se proletariza. Y entre un 75 y un 80% pertenece a la clase trabajadora, como la entendemos, esa que se ve obligada a vivir precisamente de la venta de su fuerza de trabajo. Si aumentáramos el análisis y metiéramos ahí a la pequeña burguesía que de todas formas tiene que complementar con trabajo salariado, al conjunto de trabajo invisibilizado, que es importante para el desarrollo del capitalismo, pero que no suele entrar en las estadísticas, el 90% de la población mundial posiblemente entra dentro de lo que nosotros llamamos clase trabajadora, proletariado, clase dominante. Por lo tanto, hay que desmitificar eso de que la clase obrera ya no existe. Es un problema, por lo tanto, más bien de conciencia. Tenemos esa clase potencialmente. La discusión que tenemos que tener entonces es la cuestión de la conciencia. Para mí ahí también se ha confundido a menudo la identidad con la existencia objetiva. Es decir, yo creo que si no hay existencia objetiva no se puede construir ninguna identidad con una incidencia real, pueden construirse de manera coyuntural, pero acaban cediendo ante la realidad objetiva que las determina. Como decía antes, el problema de la conciencia es un problema que se vincula con la lucha, no se vincula con otra cosa, no se vincula con discursos, no se vincula con un trabajo a través de una educación precisamente en los centros de reproducción de ideología del sistema capitalista, se hace a través de la lucha. Todos y todas lo hemos visto seguro, es decir, cómo aquellos compañeros y compañeras, incluso que sus primeras experiencias de lucha entran y cuando salen son otras personas, es decir, tienen otra visión del mundo en el que viven, de la posibilidad del cambio, de la posibilidad de incluso hacer revolución. Por lo tanto, si existe la clase y es la lucha la forma en la que nosotros entendemos que esa clase da saltos de conciencia, tenemos que reflexionar cómo precisamente fomentar, abrir las luchas y acelerar todos los procesos posibles para poner en cuestión los ciclos de flujo y reflujo que a veces se imponen por las relaciones de fuerza, por la falta de organizaciones construidas y sólidas, etc. Tenemos ese qué, ese sujeto de cambio potencialmente revolucionario que puede convertirse en facto. Y algunas corrientes les podrían decir, bueno, siendo ese sujeto potencialmente revolucionario, tenemos que ver la mejor forma en la que puede enfrentarse a la cuestión del capitalismo. Aquí me parece interesante también que debatamos. El balance de los reformismos es estabilización del sistema, desmovilización de movimientos, incluso en sus partes más honestas, en su ejemplo más honesto, y capacidad de llevar a cabo ninguna tarea histórica, e incluso abriendo la puerta a la destrucción física del movimiento obrero. Ese es el balance más descarnado que podemos hacer. Es más complejo que todo eso, pero esa es la corriente que plantea que no hay, que el poder no se toma así, sino que hay que ganar cosas en sus diferentes versiones. Por lo tanto, si esto es un fracaso y si el balance es este, la cuestión del poder, como decía antes, es la cuestión central. Cómo nosotros precisamente somos capaces de plantear una cuestión de la toma del poder que va vinculada al papel del Estado, que es otra de las diferencias con esto. Opciones reformistas, pero también con opciones que se consideran de la izquierda radical. ¿Qué es el Estado? ¿Qué papel juega el Estado? Etcétera. También este debate se divide así, es decir, una concepción del Estado diferente tenemos con los reformistas, cuando los consideramos revolucionarios, como decía, con la posmodernidad, con ese debate de no hace falta tomar el poder para cambiar el mundo, al que se puede contestar diciendo tomar el poder para cambiar el mundo, es decir, no hay otra opción.
Y aquí en este sentido es la naturaleza de clase lo que hay que discutir. La naturaleza del Estado. El Estado tiene una naturaleza de clase donde no existe un Estado que no tenga clase. Y siempre donde hay clase va a haber un Estado y no va a haber un Estado sin que exista clase. Incluso cuando hay la clase obrera toma el poder, lo que hace es dotarse de una forma estatal, por así decirlo, para dominar a la otra clase, que era la clase dominante antes, y para acabar con las relaciones que esa clase había impuesto. Incluso así mantiene su naturaleza de clase. Y eso es importante que lo veamos, porque si el Estado no puede ser una herramienta neutral y se basa todo el tiempo en la dominación, y yo diría en la dominación con la violencia. A veces se plantea, bueno, existe el consenso en momentos de... Hay momentos que solamente es el consenso, cuando es posible. Yo creo que no, que siempre están los cuarteles, siempre están las armas, siempre está la violencia, vigilante, pero visible. Y el mayor o menor consenso va refrendado. No soy muy defensor de la visión etapista de cuando el Estado ya se vuelve amenazado, es cuando saca la violencia. La violencia es una constante por parte, para mí, del Estado capitalista. No podemos jugar un papel progresista, pero ni aquí ni en ningún país del mundo. No existe el Estado capitalista nunca va a jugar un papel progresista. Las pequeñas reformas que se puedan conseguir dependerá de la situación del capitalismo internacional, dependerá de la correlación de fuerzas, dependerá de cuestiones como el control en un momento dado de recursos energéticos que permita una negociación a nivel imperialista, pero nunca va a jugar un papel progresista hasta el final. Estamos viendo cómo están fracasando todos esos modelos. Modelos llevados a América Latina, pero que se quieren llevar aquí en el Estado español también, ahí en Europa, y que están condenados por esa naturaleza de clase al fracaso. Es más, yo añadiría un punto más de discusión, incluso las propuestas que a veces de la izquierda revolucionaria se han planteado del Estado combinado en momentos de crisis revolucionaria, posiblemente están condenados al fracaso también. La combinación entre el Estado burgués, reforma embrionaria, obrera, de organización de la sociedad, en combinación, seguramente estén también condenados al fracaso. Y de la misma forma que el Estado tiene esa naturaleza capitalista, la naturaleza de clase, por lo tanto no es una cosa neutral, como decía al principio, no se va a construir nada al margen sin que se destruya ese sistema y que vaya a funcionar. Tenemos tres ejemplos. Ejemplo número 1, la Revolución Rusa, se toma el poder, se destruye el sistema capitalista, se construye una nueva organización social que luego, por diferentes circunstancias, correlación de fuerzas, insistencia en una revolución mundial, tendencia en los primeros tiempos de la revolución, va a dar una burocratización de ese Estado, a una degeneración de ese Estado obrero. Pero es un ejemplo histórico que demuestra de manera positiva que la propuesta de toma del poder por la construcción de un partido, etc., es correcta. Eso es que llevo, Miguel. Ahora vamos a ver un ejemplo todo lo contrario, y un ejemplo en cuando se considera que el poder no debe tomarse, que el Estado va a caer por sí solo, y el Estado no solo no cae estando prácticamente destruido, sino que se revuelve y que acaba reprimiendo al movimiento obrero y que acaba entregándose al fascismo, que es el ejemplo de la Revolución Española. La Revolución Española, se diría seguramente en el taller, hay para mí una escena que ejemplifica muy bien la cuestión del debate de la toma del poder. Hay un alzamiento fascista, 18 de julio, el Estado es incapaz de enfrentarse porque no le teme más a su izquierda, hacia el movimiento obrero organizado, que al fascismo que se está levantando, se niega al reparto de armas, es incapaz de bloquear el paso del estrecho para que el ejército, que solo está prácticamente en África, pase ese estrecho, etc. ¿Quién vence el golpe? El golpe lo vence la organización obrera, que por la fuerza de los hechos abre las armerías, abre los cuarteles, le imponen a las fuerzas de seguridad que podían estar dudosas, le imponen que o son leales a ella o están en el otro bando. En Cataluña eso ocurre así, tanto es así que el 21 de julio del 36, creo que no me equivoco en la fecha, hay un episodio que García Oliver cuenta en su memoria, en el que Lluís Companys se reúne con el Comité Revolucionario, es decir, con los dirigentes prácticamente de la CNT, los sindicatos mayoritarios en ese momento, planteándole a las claras, no voy a leer la cita, se viene a plantearle a las claras que ellos han vencido el golpe, el poder ya no está en la Generalitat.
Por lo tanto, él se pone a su disposición, y el Estado burgués se pone a disposición de la gente que ha destrozado. ¿Y qué hacen? ¿Qué orientación política siguen las organizaciones en ese momento? Organizaciones de carácter anarquista, pero también organizaciones como el Partido de Reunificación Marxista. ¿Cuál es su orientación? Su orientación es no destrozar el poder, no lo destroza. No soluciona la disyuntiva de la solución de doble poder. Y todos sabemos lo que el proceso de reconstrucción del Estado burgués, que en ese momento no controlaba la violencia, era incapaz de imponer nada, no controlaba la producción, etc. Todo el proceso que se va a vivir hasta mayo del 37, cuando precisamente el movimiento obrero es aplastado y la Revolución Española ha terminado. Lo que queda es una resistencia ya heroica, pero sin una posibilidad de victoria. A mí es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, y ahí hablaba de esto de los casos honestos, ¿no? Para mí el ejemplo de Chile es otro ejemplo de ese tipo, es decir, donde el poder no se toma, sino que se juega con una hipótesis diferente y acaba Pinochet gobernando con una represión enorme por parte del gobierno. Es decir, no son ejemplos baladíes que tenemos que tomar a la ligera. Es decir, demuestran a las claras que dudar y que no estar preparado en esos momentos lo único que puede llevar es a una destrucción de esa potencialidad de revolución. Ahora ya nos toca hablar del partido. Tenemos una clase, tenemos una hipótesis de cómo se va a acabar, hemos caracterizado el Estado, sabemos que hay que tomar el poder, y aquí es donde hay que poner una de las premisas que decíamos, es decir, nunca va a existir, ni ha existido, es decir, que nunca ha existido, por si acaso, pero creo que nunca va a existir una revolución en la que no haya previamente la construcción de un partido de vanguardia que sea capaz de fusionarse con un movimiento de masa en un momento de crisis revolucionaria y que plantee claramente y resuelva la cuestión del doble poder. Y esa es la propuesta más profunda que hago de cara a la discusión. Nunca va a existir así y no se van a resolver ninguna de las tareas históricas, como decía antes. Y esto porque ese poder, esa toma del poder requiere de un plan, como decía antes, porque la burguesía tiene sus propios planes de contrarrevolución, porque tiene su forma de dominación y porque ese plan no existe prefijado. No busquéis en ningún libro la receta, los 10 o 12 puntos, pasos para hacer una revolución. No existe eso, de hecho. Tenemos lecciones, como las que he comentado, y lo que tenemos que construir entonces es un partido capaz de saber leer cuáles son esas situaciones y que es capaz de construir ese proceso, es decir, no es una cosa ajena que viene a cabalgar el proceso después desde fuera, sino que está en las luchas, que está en el movimiento, en los movimientos, que sabe leer cuáles son los puntos de apoyo más óptimos, que sabe dónde golpear y dónde no, que sabe dar golpes defensivos de manera ofensiva, es decir, esa es la función del partido. Y se constituye, como decía ayer Gael, a mí me parece que es una definición buena, de mujeres y hombres que se plantean hacer la revolución y se plantean hacerla de esa manera. Un partido tiene que ser, por lo tanto, una cuestión que a veces se ha querido plantear como contradictoria, pero un partido es un intelectual colectivo en el que cada militante es capaz de pensar por sí mismo, pero que a la vez es capaz de llevar a cabo una orientación conjunta, de manera democráticamente debatida y de manera disciplinaria. Ahora la disciplina no nos tiene que dar miedo. No hablamos de la disciplina del patrón al obrero, eso ya lo conocemos. No hablamos de la disciplina del militar superior al militar de base. Hablamos de la disciplina que se basa en el respeto a la discusión democrática y a la concreción de las orientaciones que nos dotamos a través de esa discusión. Por eso nosotros somos críticos, nosotras, con las construcciones de partidos que impiden el derecho a expresar opiniones diferentes, que creen que las direcciones son infalibles, etc. No es nuestra tradición. La tradición es más bien la contraria. Es el debate lo que va a hacer leer bien la realidad y es ese respeto a esa disciplina lo que va a hacer que podamos llevar a cabo esas tareas revolucionarias. Es el modelo de partido que yo creo que hay que construir hoy. Y un partido que luche, que lo lleve a la práctica, que vincule teoría con praxis, es decir, que no se quede ni en los libros ni en el hiperactivismo, que los movimientos por sí solos no van a plantearse ninguna toma de poder ni van a desarrollar ningún elemento estratégico. A mí me gusta, para ejemplificar esto, que siempre se acusa, es que estáis diciendo que el partido es una especie de casta dirigente que va a dirigir la revolución porque las masas no son capaces.
A mí me gusta la metáfora del pistón y el vapor. Me parece muy... Es decir, el vapor es la energía y las masas cuando se ponen a crear son las máximas creadoras de lo nuevo, son creativas. Más creativas que cualquier otro elemento. Cuando sale a la calle, cuando se crean los soviets, cuando se crean asambleas, cuando se crean movimientos, ahí se abre una brecha que es necesario andar. Ese es el vapor, es la energía. Sin vapor no hay revolución. Pero el partido es el pistón. Tiene la caja de cambio que lee los ritmos, que es capaz de meter la primera, la segunda, la tercera, la quinta, para ir más rápido o más lento, para plantearse el salto hacia atrás, el giro hacia un lado hacia otro, precisamente en aras siempre de esa victoria, de esa toma del poder. A mí me gusta esa metáfora porque creo que ejemplifica bien lo que queremos decir. No va a haber revolución sin partido, no va a haber revolución sin masa, que son precisamente las protagonistas. Por tanto, la construcción del partido es algo estratégico. Para todas las personas que hoy aquí nos reunimos, pero también las que están fuera, que piensan que el mundo hay que cambiarlo, que creen que hay que destrozar lo que tenemos, que están cansadas de que el patrón te diga lo que tienes que hacer, de que tengas un montón de compañeros y compañeras parados esperando en la puerta para entrar, de que te bajen el salario, de que encima haya que incluso reír de las gracias a los patrones, como los pobrecillos que están sufriendo también la crisis, que mira, trabaja todo el día, la pequeña burguesía también de eso, hay que respetarlo. Incluso para toda esa gente que se plantea eso, la construcción del partido es un paso que para mí es incuestionable. Y eso es lo que yo quiero discutir con un montón de gente, que bueno, puede tener dudas o puede estar imbuida de esas otras lecturas de otras experiencias, de construcciones de organizaciones que han degenerado. Quiero debatir ampliamente sobre eso, pero no tiene nada que ver lo que planteamos con esa cuestión. Un partido de vanguardia es un partido que se construye sobre esa militancia activa y que se construye sobre aquellas personas que se plantean claramente cambiar el mundo a través de sus acciones cotidianas, de su participación en movimientos, son capaces de organizar huelgas, de indignarse ante la injusticia. Si se indignan ante la injusticia, son capaces de percibir eso. El partido se nutre y se construye sobre esos elementos que podemos decir más avanzados dentro de esos diferentes niveles de conciencia dentro de la clase, que pueden atraer a otros compañeros hacia la lucha. La gente que está en una empresa lo entiende bien, ¿no? Y cuando también está en el movimiento estudiantil lo entendió bien. Las diferentes capas que existen, compañeros más cercanos que te ayudan cotidianamente, hay que atraer a toda esa gente a través precisamente de ganar, de fusionar los elementos teóricos del partido con los elementos prácticos, con la militancia. Pero el partido tiene que relacionarse también con todos esos elementos de los niveles de conciencia que hay en la clase, con los elementos reformistas, con los elementos que incluso se reclaman hoy en día, o al menos a nivel muchas veces más por inercia con otra cosa del estalinismo, es decir, hay que relacionarse con esas fracciones. Y ahí es donde yo propongo una de las últimas cuestiones que voy a comentar, que es la cuestión de la práctica del Frente Único. Es decir, hay que ser independiente en cuanto a la construcción del partido, siempre defendiendo la independencia de clase de la burguesía, pero también a nivel político de los reformistas, pero hay que ser tremendamente unitario en las luchas. Por dos razones. La primera, porque se gana mejor. Nosotros queremos que las luchas ganen. Y para que las luchas ganen hay que apelar a las direcciones reformistas a que sus bases vengan. Hay que llamar a todo el conjunto de organizaciones. Hay que plantear la unidad sindical. Así es como se puede ganar una lucha. Una lucha que gana moraliza y nos permite incluso tener mejores condiciones materiales para el siguiente paso. Pero no solo eso, la segunda cuestión del Frente Único es que nos permite discutir con esa base reformista en contra de lo que su dirección va a ser por su propia naturaleza de consideración de clase. Y esa es la manera que nosotros tenemos de discutir con los reformistas, no aislándolos de ellos, no montando manifestaciones alternativas, no planteando que los sindicatos mayoritarios no son los minoritarios, ni viceversa. La forma que tenemos de discutir y de ganar a esa gente que se moviliza, que quiere movilizarse, que se escandaliza ante la injusticia hacia nuestra idea, es conviviendo con ellos en la lucha. Y si además ganamos, pues mucho mejor, ¿no? Así que esa es la táctica del Frente Único de la lucha que yo quería plantear. Y luego hay otra preocupación que nos tiene que hacer, cómo nos relacionamos precisamente con las otras organizaciones revolucionarias. Ayer salía un poco en el debate, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de reagrupamiento hoy en día en torno a la idea revolucionaria para construir un partido que represente a una fracción de la clase trabajadora
que no sean organizaciones políticas más que se encuentran queriendo entrar pero no terminan de entrar. Es decir, qué tipo de reglamentos pueden existir que vayan en aras precisamente de acelerar y de actuar de esa palanca de cambio. Todo lo que yo he ido contando, no me metí en eso porque la formación fue de ayer, es imposible en un solo país. Y ya me remito a la formación que dio ayer. Es imposible en un solo país. Todo esto hay que reflexionarlo también a nivel mundial, por las propias condiciones objetivas y la herramienta subjetiva que nosotros queremos. Ya está. Eran unas conclusiones, pero yo creo que podemos entrar en el debate, porque viene como a resumir lo que ya hemos hablado.